Hello again. Today is May 12th, okay? It's Tuesday, and I am doing the second part of Global English. I'm doing from the workbook, pages 22 and 23. This is vocabulary, okay? I will explain and you do it. Airport, you know what airport is, okay? And sportswear is ropa para hacer deportes, okay? O equipo. And here you have helmet. I'm in the wrong color. Okay. Helmet means casco. Boarding pass. You must know that from flying. Eso de volar, ¿sabes lo que es el boarding pass? Ese papelito que te dan para poder pasar la parte de abordaje. ¿Cómo se llama esto en castellano? I don't remember in Spanish. It's a kind of ticket, okay, to get on the plane. Okay, all right. Then ticket is the ticket itself, el pasaje. Wetsuit son esos que se usan para deportes de agua, como los de neopren. Okay, there you go. Plain, waterproof jacket. Come on, I think that you can think of this and you can decide. So this exercise only, this exercise you do, okay? There, you do it and you send it to me. We are going to do the same with this one because I will explain and then you will do it. Okay, all right, there we go. Now, okay, there, okay, blue. And I'll change the letters, okay. Now, set, just, minute, pleased, soon, time, can't and worry. Okay, there are words from here that you may know and words that you may not know, okay? Let's see. Minute, you have to know. Time, you have to know. Can't, you have to know. Worry, you have to know. Pleased, you have to know. If you don't know, use the dictionary. Okay? Si no la sabes, busca en el diccionario, pero... soon, set and just may be necessary to explain. Soon means pronto. I know this is not a new word, but people don't use it all the time. Okay, pronto. That's it. And then maybe some people forget it. Just tiene muchos significados. Vamos a mirar, después voy a descubrir mirando el ejercicio qué quiere decir, pero muchas veces es algo como justo, recién, o sea, quizá recién lo hice. Recién también puede ser como recién acabo de terminar, como en I have just finished. O si no, solo como en it is just me, estoy solo yo acá grabando, okay? Everyone is sleeping in my house only. Okay, and set has a lot of meanings. So set, we are not going to write
anything for set. We are going to check the meaning here because es un verbo que tiene tantos significados que en realidad solo se explica en un ejemplo porque es mucho lo que quiere decir. Ok, si estamos pensando de viajes, de excursiones, de todas esas cosas, estas las vamos a pensar en torno a eso. Y muchas de ellas aparecieron, ¿cómo se llama? Aparecieron en el primer ejercicio que hicimos, en el Activity Book, en el video de ayer. Ya no me acuerdo qué páginas eran, pero es en lo primero que te leí, creo que era la 32. Ok, so, don't worry, esto quiere decir no te preocupes, ok. See you, cuando alguien se va y le decís, bueno, estás pensando en el regreso de todas estas, de todas las opciones, ¿qué le decís? Después, esta es una expresión idiomática, esta está buena. Esta es cuando decís, ay, no puedo esperar más. No puedo esperar a que vuelvas o a que pase esto. Fíjate vos qué palabra le pondrías. Esperar. Ok. Como que querés que suceda ya. Ese es. Después, we'll have a great... Si hay dos personas que están empezando a viajar. Two people who are planning to travel. Okay? And they're thinking of the activities that they will do. Esta es como la vamos a pasar re bien. Ahí tenés que elegir una de estas palabras que pueda llegar a significar eso. Ok. Then, alguien que escucha que va a recibir una visita. Entonces otro le contesta, I'm really that you are coming. Okay. I know that you can do this. Choose from here what word you can use for I'm really that you are coming. Claramente la persona le diría que está muy contenta de que venga. Ok, esta la voy a hacer yo porque no tiene sentido que adivinemos. Esto es I'm all set. I'm all set quiere decir ya estoy listo. Para un viaje, para empezar algo, para empezar un examen, por ejemplo. Es una expresión idiomática que las personas dicen I'm all set. Ya está, listo, todo preparado. Eso quiere decir I'm all set, quiere decir tengo todo preparado. Ok. See you in a... Wait. Okay, this is very easy. If the trip is very short, okay, what do you say from here? Si el viaje es como muy cortito, decís, bueno, ya voy para allá. Y la persona te contesta, see you in a... Pensá ahí qué poner. Y después, ok, bien. Y entonces nos queda solo una, pero I'm waiting for my bag to come through. Esa palabra la expliqué arriba, tiene dos opciones y hay una sola que va ahí. Ok. All right. Now, do this one because it is the same expressions. Okay? So, do this one. Read exercise 2 again and do exercise 3. I'll change to blue and I'll go on. Okay, now I'm moving to page 23 of the workbook. And this part may come a bit difficult, but I explained this yesterday. And it is, I think you can do it. I will explain some things and then I will ask you to try to do it, okay? Match the sentences to the grammar rules below.
Match es unir. The sentences son estas que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 8 sentences. To the grammar rules, a las reglas gramaticales. Esto es lo que ya leímos, que es cuándo se usan. About expressing the future. Write them in the correct places in the chart below. So, Oli, this exercise you are going to do on your own. I will explain some things, but you will do it. Okay, let's see. Here we have the sentences. Okay, your ticket will arrive tomorrow. Arrive quiere decir llegar, just in case if you don't remember. Shall I bring a football? Esa es fácil, tipo, ¿qué hago? ¿Llevo una pelota? Be careful, you're going to fall. This you know. The plane arrives, ahí tenés el significado de arrive, at 3:30. Will be traveling overnight. Esta es la que dijimos que no íbamos a hacer, pero si te atreves a ponerla en algún lugar, lo podemos hacer, si no, déjalo ahí. Ok, he's going to buy a wetsuit. De este también hablamos. He'll probably stay at the beach until 6 o'clock. Ok. De este uso también hablamos. Esto, acordate que esto quiere decir cuando hay he, por ejemplo, apostrophe L. Esto es lo mismo que he will. Y will es uno de los auxiliares para el futuro. ¿Ok? He'll probably stay. Bien. I'm sorry. I'm having my first windsurfing lesson on Saturday. De esto también hablamos, de cuando ya hice los arreglos y estoy muy seguro de que eso va a suceder. Y entonces uso el present continuous en vez de usar will o en vez de usar going to, que son los dos que yo siempre aprendí que eran para el futuro. Como ahora somos más grandes, aprendemos que no es tan sencillo como eso. Bueno, Oli, te dejo este para hacer. Ay, me quedó. To change this color because the ones that you do go in red. Okay, all right. And now, no, let's see. The last one. This one, again, this is circling like you did in the other exercise. So you do this one as well. Okay. Las leo y explico, but you do them. Let's see. Hurry up, we are missing or we are going to miss the bus. Claramente we are going to miss the bus porque we are missing, no, es present continuous, nunca podrías haber convenido, arreglado con alguien y puesto una fecha para perderte el colectivo. El problema es que claramente la persona que está hablando se da cuenta que se va a hacer tarde. What are you doing? What do you do next week? Ok. Fíjate que do you do no tiene ninguna forma de past. En cambio, what are you doing quiere decir como qué cosas ya arreglaste para hacer el fin de semana que viene. I think I will or I'm going to sneeze. Cuando uno dice cosas que piensa que van a pasar, siempre se usa will. Es como I think I will y ya. Don't phone me at 7 o'clock because okay, we'll have our meal or we'll be having our meal. Este es el que es más difícil porque tiene 3 partes, pero acá está bueno para explicártelo porque es un buen ejemplo. Esto quiere decir bueno, goes this color. We'll be having our meal. Okay. A ver. We will, sabes que will es el past. Ahora, ¿por qué viene be having después? Porque will
es lo que se dice un auxiliar. Los auxiliares